¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrega de la entrevista. Hoy nos acompaña aquí en el plató de I+ Televisión el periodista y director del cortometraje del documental Lágrimas de Guerra, Conrado Escudero. Muchas gracias por estar aquí, Conrado, con nosotros en I+ Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Lágrimas de Guerra, ya el propio título lo puede indicar, pero supongo que uno de tus objetivos sería el de devolver la dignidad a todas esas víctimas, ¿no?, de la guerra civil. Cuéntanos un poco. Sí, como tú bien dices, se trata de poner a la palestra todas esas historias que se han querido olvidar bien intencionadamente o no. Bueno, sí que es cierto que en el año 1977 hubo una ley de amnistía que pues se decidió zanjar el tema, pasar página. Sí que es cierto que hay una ley de memoria histórica de la que se cumplen 10 años. Todavía no se ha reparado ese daño y sí que es cierto que hay mucho dolor de muchas personas que sigue patente, que sigue estando ahí y que siguen queriendo reivindicar el papel de sus familiares. ¿Qué te parece, ya que la has sacado tú, la ley de la memoria histórica, qué te parece? ¿Cómo se está desarrollando esta ley? ¿Es suficiente? ¿Se está empezando a mover más ahora? A ver, evidentemente, si se aprobó una ley hace 10 años, se sigue hablando de esa ley, sobre todo por el incumplimiento de la misma, no está funcionando. Si hay personas que se sienten perjudicadas por el no desarrollo de esa ley, evidentemente esa ley no está funcionando. Además, sabes de lo que hablas porque son 5 historias, creo, las que muestras en este documental. Y bueno, mañana además se estrena, hay que decirlo, en Alcázar de San Juan, que es tu pueblo natal. Ya está todo preparado, supongo que orgulloso. ¿Has invitado a los 5 protagonistas de esas historias? Bueno, te tengo que puntualizar una cosa. El estreno como tal se produjo en Miguel Turra el pasado 23 de diciembre. Ahí fueron invitados pues todos los familiares, todas las personas que participaron. Fue de lleno la corporación municipal, cosa que a mí pues me provocó mucha alegría, porque estuvieron todos los partidos políticos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como Izquierda Unida Podemos. Entonces, bueno, pues para mí aquello fue algo estupendo, ¿no?, que estuvieran todos los partidos políticos viendo ese documental. El estreno se produjo el pasado día 22 de diciembre, ahora lo que se hace es presentar el documental en Alcázar de San Juan. Pues hay una de las personas, uno de los testimonios, que es de allí, de Alcázar de San Juan, y el Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Cultura, ha estado muy interesado en que se haga una presentación allí en Alcázar de San Juan. Entonces, será mañana a eso de las 8:30. ¿Qué va a poder ver la gente que vaya a ese auditorio? Bueno, son, como tú decías antes, 5 historias contadas de manos de 4 testimonios. Yo primero, si quieres, te pongo un poco en antecedentes. Sí. Tengo el caso de mi madre. Mi madre tiene una hermana que no conoce, es un supuesto caso de bebé robado del año 45. Entonces, a partir de ese caso de mi madre, a mí llevaba tiempo apeteciéndome contar la historia, el dolor y el sufrimiento que yo había visto a lo largo de toda la vida. Porque, bueno, ten en cuenta que estás conviviendo con una persona que está buscando a una hermana que no encuentra y que no va a encontrar. ¿Cuándo se entera tu madre de esto, de que probablemente tenía otra hermana? De siempre. De siempre lo ha sabido. Ella lo sabía. Ella sabía la historia. Nosotros lo que hemos hecho ha sido investigar a través de archivos para ver si podíamos dar con ella y bueno, pues ha sido y es completamente imposible. Entonces, partiendo de ese dolor, a mí me interesaba también contar otros dolores que existen y que están patentes, como decía anteriormente. Hice varias publicaciones en Facebook, en diversos foros de pueblos y de ciudades, para intentar conseguir testimonios. Recibí muchas llamadas de muchas personas que querían contar la historia. Pedía testimonios de familiares directos de la guerra civil. Hay que decir que las víctimas de la guerra no solamente se produjeron durante la guerra, sino después de la guerra, porque familiares, todo viene a consecuencia entorno, de, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues empecé a recibir llamadas y al final pues las personas que salen en el documental son las que decidieron ponerse delante de una cámara para contar su historia. ¿Qué es lo que se ve? Pues se ve un supuesto caso de bebé robado, se ve un asesinato en los primeros años de la guerra civil, con documentación totalmente falsificada.
Se ve un exiliado, estuvo 40 años, precisamente de Alcázar de San Juan, estuvo 40 años en Francia y hasta el año 79 no se atrevió a volver a su casa, a ver a su familia. Se va a ver el testimonio de un represaliado que marchó a Alicante, que intentó huir de España, que no lo consiguió y que bueno, pues allí en Alicante fue encarcelado, estuvo en un campo de concentración y después fue traído a Ciudad Real, se le asesinó en la tapa del cementerio y ahí sigue su cuerpo, sospechamos. Y se va a contar la historia también de otro represaliado que fue condenado a 12 años y un día de cárcel y que bueno, pues al final luego cumplió 4 años porque padecía una discapacidad. Esas son las historias que se van a ver. Y luego aparte también hay un inicio introductorio, hay una parte de reflexión final y todo este documental se va conjugando con diferentes entrevistas. Profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, tenemos a Julián, que es antropólogo de la UNED, está dirigiendo un grupo de investigación precisamente para poner cifra y nombre a las víctimas de la guerra civil en la provincia de Ciudad Real, porque hay que decir que todavía no hay cifras oficiales. Tenemos también al presidente de una asociación de bebés robados y tenemos también el testimonio de Xulio, que es del Foro por la Memoria. O sea que hay una parte de testimonio, pero también una parte de investigación, de personas que entienden de la materia y que están trabajando en ello. Te iba a preguntar por eso precisamente, porque un documental así pues requiere de mucho trabajo de documentación. ¿Cuánto tiempo, porque creo que has tenido ayuda de tu hermano, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a esta labor que prácticamente es la base, ¿no? del documental, prácticamente? Bueno, yo me iba a quedar en paro, sigo en paro en estos momentos, me iba a quedar en paro y me apetecía sacar el proyecto, como te decía anteriormente, entonces me puse manos a la obra. Mucha gente me dice, ¿con qué financiación has contado? Pues con mi bolsillo, y te cuento por qué. Si yo me espero a buscar financiación, el proyecto no sale en 6 meses. Salen 2 años, porque tienes que llamar a muchas puertas, porque tienes que convencer a muchas entidades, entonces a mí lo que me apetecía era hacerlo en ese momento que yo iba a disponer de tiempo. A partir de ahí me pongo en contacto con mi hermano, se lo explico y bueno, pues le parece estupenda la idea, porque además es un tema que le apasiona y tal. Y bueno, pues empezamos a trabajar, empezamos el tema de los testimonios, empezamos a intentar contactar con personas que están estudiando la materia y bueno, pues poco a poco se va conformando toda la trama del documental o la historia. Lo más laborioso ha sido el tema de la documentación. O sea, sí que es cierto que hubo un par de meses al principio que costó dar con todas estas personas, pero una vez que teníamos los testimonios, teníamos que contrastar toda la información que nos habían dado. Entonces, había que buscar en archivos. Lo difícil de todo esto es que no existe un archivo general que aglutine todos los documentos. Entonces, tienes que llamar a muchísimos archivos, tanto militares como civiles, unos te llevan a uno o te aconsejan que llames a otro y bueno, pues así. Y al final, pues ha sido quizás lo más laborioso, el tema del contraste de información y la búsqueda de archivos. Con todo lo que has tenido que ver, que escuchar, ¿te quedaste tocado cuando terminaste el documental? Estuve tocado desde el principio hasta el final y sigo tocado. O sea, yo el documental no lo puedo ver sin derramar una lágrima. Porque fueron entrevistas muy intensas, de media hora, 40 minutos aproximadamente, y porque es un dolor que al final se contagia. Entonces, era lo que te decía antes, ¿no? Ese dolor lo he visto en mi madre. Entonces, verlo también reflejado en otras personas y son historias duras. ¿Te sobrecogieron todas por igual? Bueno, la de tu madre obviamente te toca más de cerca porque es tu madre, pero ¿no te sorprendió que el dolor aún siga ahí? Porque mucha gente ve que no se cuentan esas historias y se piensa tal vez que ese dolor se ha olvidado, pero lo que has dicho tú sigue ahí y se pusieron muchas personas, fueron las que se pusieron en contacto contigo cuando tú anunciaste eso en Facebook. A muchas no las tuviste que llamar tú, sino que sintieron la necesidad de contártelo a ti y de contar su verdad. ¿No te sorprendió eso? Pues sí, no. Ten en cuenta que durante todos estos años es que no se ha hecho nada.
Es que se quiere pasar página y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Que las nuevas generaciones aparecen con un desconocimiento total de lo que pasó. O no saben que cuando ocurrió la guerra civil, o no saben que aquí hubo un dictador que estuvo 40 años, que mató, que asesinó. Entonces, sí, ¿no? Estas personas tenían ese sentimiento, ese daño no reparado y no sé, tienen sí, es un resentimiento, quieren que su historia se cuente, quieren que la gente sepa lo que les ocurrió a sus familiares y que al fin y al cabo la democracia que tenemos hoy en día es fruto de lo que pasó, tanto de los vencidos como de los vencedores y ya está, y hay que contarlo y si se mató, pues habrá que contarlo también y si hay sentencias que siguen vigentes, pues habrá que anularlas porque se produjeron en un momento de total impunidad para muchas instituciones. Hablas de una reflexión que aparece en el final del documental. No sé si nos quieres dar alguna pista sobre por dónde va a ir esa línea de reflexión para que la gente que no pueda ir a ver ese documental, porque creo que por ahora no solo se va a poner a visualizar en Alcázar de San Juan, sí. ¿O lo vas a llevar por más pueblos? A mí me gustaría llevarlo a diferentes sitios, o sea, yo desde aquí sí que quiero lanzar el mensaje de que si hay algún ayuntamiento, alguna institución que esté interesada en proyectar el documental, yo no cobro por ello, yo lo único es que me paguen el desplazamiento, es lo único que estoy pidiendo, porque yo este documental no lo he hecho para sacar beneficio, de hecho no lo voy a vender, no lo cedo para que se proyecte, pero sí que me gustaría que se generara debate. Entonces sí que me gustaría estar en esas proyecciones. Se proyectará en Alcázar de San Juan, hay otras proyecciones que están pendientes, ya veremos a ver qué es lo que pasa, y en cuanto a lo del tema de la reflexión final, es muy sencillo. O sea, se incide una y otra vez en que en este país se ha querido pasar página, que hay personas que no quieren ver lo que ha pasado y lo que está pasando, porque hay mucha gente que está sintiendo ese dolor, y sobre todo en que todos y cada uno de nosotros somos víctimas del silencio. Ese es el mensaje final. O sea, hay víctimas de la guerra, pero también en la sociedad del siglo XXI hay víctimas del silencio que se ha producido a raíz de esa ley de amnistía y de ese intentar tapar lo que ha ocurrido en nuestra historia más reciente. Pues Conrado, ojalá de verdad y ese documental pues tenga todavía muchísimo recorrido que dar. Yo estoy deseando verlo, personalmente yo ya he visto el tráiler, ahora lo van a poder disfrutar ustedes también porque se lo vamos a ofrecer, pero ya solo con esa pincelada del tráiler te quedas con ganas de más. Conrado, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Plató de Más Televisión, habernos concedido esta entrevista tan necesaria y que seguro que va a pellizcar el alma de mucha gente. Muchísimas gracias por estar aquí, Conrado. Muchísimas gracias a vosotros, porque además con este tipo de entrevistas y con este tipo de proyecciones se cumple una de las pretensiones de los familiares, y es que sus historias se conozcan y que se vean. Entonces, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Nosotros nos vemos el miércoles en otra entrega de la entrevista. Sean felices y adiós. Mi nombre es Niceto Alcalá Cobos. Vivía en Córdoba con mi mujer. Me llamo Juan Víctor Manuel Fernández López. Fui secretario del Partido Comunista en Ciudad Real. Fruto de ese matrimonio nacimos mi hermano Isidoro y yo, José Parra Vaquero. Pero mi madre falleció. De esos días no recuerdo nada. Era muy pequeña. Yo, Conrada Donate. Y yo me hubiera gustado disfrutar de él también. Dio 4 años de su vida por nada. Le había escrito muchas cartas a mi padre, pero nosotros no teníamos ninguna. Y si por casualidad la viera o la encontraran, una ilusión muy grande, muy grande, muy grande. Con propiedad se puede hablar que actualmente hay víctimas de la guerra civil que están vivas, que son los hijos o los nietos de represaliados. ¿Sí? Y sobre todo lo que llamamos la atención es de que el Estado español niega el acceso a la justicia a un colectivo de personas que son las víctimas del franquismo. Pero durante la posguerra sí que era duro porque el control social se hacía en todos los sitios. Las monjas que estaban en las Hermanas de la Caridad, que eran las que estaban en las clínicas, y eran ellas las que proporcionaban los bebés.